Historias para compartir. Cumplió 15 años la primavera del año. El tema de hoy, Eugenia Castro, la compañera secreta de Juan Manuel de Rosas, de la autora María Sáenz Quesada, escritora y licenciada en Historia. Fue una relación amorosa asimétrica. Eugenia tenía 14 o 15 años y era huérfana de padre y madre cuando empezaron sus relaciones con Rosas. Él, Juan Manuel, ya transitaba los 45 años, era viudo y tenía 2 hijos mayores. Juan y Manuela eran ellos y ejercía el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se pregunta a la autora qué podían tener en común la joven huérfana y este hombre poderoso. Hagamos historia. El padre de Eugenia era el coronel Juan Gregorio Castro, un militar como tantos, que había dejado a sus hijos encomendados al gobernador. Así como tutor y pupila se conocieron al principio Rosa y Eugenia. La huérfana, como se acostumbraba entonces, fue colocada por su tutor en lo de una familia conocida, donde hasta los sirvientes la maltrataban. La niña se quejó y Juan Manuel de Rosas optó por llevarla a su casa para que cuidara de su esposa, Encarnación Escurra, que estaba en sus últimos días de vida. Ella se desempeñó con ternura y eficacia y la moribunda se lo agradeció. Eugenia pensaba quizá que en ese gran caserón de la calle del Restaurador su presencia iba a pasar inadvertida, pero no fue así. Su incipiente belleza sedujo a uno de los miembros de ese numeroso clan que integraban tíos, primos, sirvientes, antiguos esclavos y agregados. Poco después Eugenia dio a luz una hija bautizada Mercedes, cuya paternidad se atribuyó a un sobrino de la difunta señora de Rosas. Después, en la medida en que nacían otros hijos, Ángela en 1840, Hermilio en 1842, Nicanora en 1844 y más tarde Joaquín y Justina, para los habitantes de esa casa no hubo misterio. Rosas había convertido en su amante a esa niña que era apenas una adolescente. Cuida la vida del que te quiera, porque si indagas lo buscarás. Por tus amores de mazorca. Ese amor, cuenta la autora, duró desde 1839 hasta la batalla de Caseros en 1852 y se mantuvo oculto. Fue un secreto entre muchos, es decir, conocido por la familia, los servidores y el círculo íntimo de Juan Manuel de Rosas. Así como Encarnación Escurra había sido la única mujer en la vida de Rosas en los años en que se hizo rico y alcanzó la suma del poder, Eugenia fue la compañera secreta de los años en que éste disfrutó del poder, cuando la quinta de Palermo se convirtió en un lugar casi legendario. Allí la pareja y sus hijos pasaban la mayor parte del año. Rosas, que había tenido como compañera legítima a una mujer muy politizada, de alto perfil y fuerte personalidad, no quiso repetir la experiencia. Desconfiado al extremo, no ignoraba que tenía enemigos por doquier. No desconocía tampoco que la mayoría de los que lo rodeaban eran vulgares pedigüeños que lo halagaban para obtener favores. En Eugenia, en cambio, él encontró un remanso de paz. Dice la autora que la quería en la medida en que su narcisismo se lo permitía, es decir, dando lo menos posible como un patrón generoso más que como un amante entregado a ese amor. Ella lo idolatraba,
sorprendida tal vez al ver a aquel hombre más respetado, temido, querido y odiado de la Confederación, y saber que dormía noche tras noche con ella y que era el padre de sus hijos. ¿Y qué recibía a cambio? No recibía más que unos pesos mensuales, además de la vestimenta y la comida. Nada les faltaba a Eugenia y a sus hijos, pero nada les sobraba tampoco. Ella, desinteresada, ingenua, ignorante de las artimañas de la política, jamás pensó en asegurarse el futuro como suelen hacerlo las queridas de los gobernantes. Él, convencido de la grandeza de su linaje, no imaginó siquiera que podía reconocer a sus hijos naturales y asegurar el bienestar de Eugenia. Si volvías a suspirar por tus amores, degollaría hasta en un común puñal. Hacia el año 1840, Juan Manuel de Rosas se había vuelto sedentario. Trabajaba intensamente, auxiliado por varios escribientes para atender su correspondencia diaria. Su larga jornada terminaba al amanecer y después comenzaba el reinado de Eugenia. Ella estaba presente en las comidas de familia, de pie, trinchando las carnes, repartiendo los platos, riñendo a los niños. A veces, para prevenir un atentado, probaba la comida del gobernador. Siempre le preparaba la yerba y le cebaba el mate, signo de confianza suprema en esos tiempos de sangre y de huellos. La joven concubina era la única autorizada para afeitarlo. Él mismo te adoraría, oh mazorguera de Montserrat, y fue un sargento loco de celos que hirió una tarde. Palermo era un paraíso para los hijos naturales de Rosas. Estudiaban lo menos posible, se divertían con sus travesuras y si se mostraban muy confianzudos recibían castigos ligeros pero humillantes. Cada uno recibió un sobrenombre. Así Rosas bautizó Manduca a Mercedes porque la había encontrado manducando dulces escondidas. Ángela era el soldadito porque se disfrazaba de militar para jugar con su padre. Hermilio era el coronel por las mismas razones. El apodo de Nicanora la Gallega recordaba a los humildes inmigrantes hispanos de aquella época. Lleven a esa gallega salvaje unitaria a que le den 500 azotes, ordenaba Rosas, y la pena se cumplía en un simulacro realizado sobre unos paraventos o cartones que dejaba a la niñita llorosa y calmada. Por su parte, Rosas llamaba la cautiva a Eugenia, en alusión al enclaustramiento en que se desarrollaba la vida de la joven dentro de sus habitaciones privadas y a sus contadas apariciones en público. Los enemigos de Rosas, que estaban al tanto de estas relaciones, preferían denominarla la Sultana de Palermo, título a todas luces exagerado, dado el modesto papel que ella desempeñaba. El escritor José Mármol, fervoroso antirrosista, denunciaba: él, Rosas, hace de su Barragana la primera amiga y compañera de su hija. Él la hace testigo de sus orgías escandalosas. Más allá de estos, los unitarios y demás opositores contaban con información bastante precisa. Sabían, por ejemplo, que año por medio nacía en la quinta un palermito al que Manuela Rosas, la hija legítima del gobernador, acariciaba y obsequiaba como a un hermano. Continúa el relato de la autora diciendo que la intimidad entre Rosas y Eugenia concluyó abruptamente con la batalla de Caseros en 1852. Ese día el gobernador fue al campo de batalla acompañado por Ángela, el soldadito, y Hermilio, el coronel, vestidos de militares. Pero antes del desenlace los mandó de regreso a juntarse con los otros niños en la casa de Escurra. Por tus amores. Y luego, en vísperas de partir al exilio en un buque de guerra inglés, Rosas le ofreció a Eugenia llevarla a Gran Bretaña junto a dos de sus hijos, sus preferidos, que eran Ángela y Hermilio.
Ella no aceptó. Tenía 32 años y se encontraba nuevamente embarazada. Entonces empezó el calvario de Eugenia y aquella relación asimétrica se reveló en toda su magnitud. En los días turbulentos que siguieron a la caída de Rosas, la joven se comportó con lealtad, hizo todo lo que le encargó el restaurador y se empeñó en sacar algunos objetos de Palermo, entre ellos su recado favorito. Adrián, el séptimo hijo y el postrero de estos amores, nació pocos meses más tarde en la estancia de una familia amiga y es probable que ella tuviera que darlo debido a que no estaba en condiciones de atenderlo bien. Rosas vivió 25 años más en el exilio como un señor rural de ingresos medios, pero sin fortuna. Esto fue consecuencia de que el gobierno de Buenos Aires le aplicó el mismo castigo que él había empleado contra sus opositores, es decir, la confiscación de bienes, de estancias en particular. Por este motivo, cuando Eugenia le escribía pidiéndole alguna ayuda o recordando el compromiso asumido de mandarle una mensualidad para atender las necesidades de sus 7 hijos menores, Rosas dejaba pasar años sin contestar. Y luego de un largo y significativo silencio le escribía para quejarse de su estado de pobreza, de las injusticias que estaba padeciendo y de la maldita ingratitud de Eugenia. De este modo, Rosas la hacía responsable de la decisión de haberse quedado con sus hijos. En apariencias, él había vivido esa decisión como un abandono más. Y mientras el tiempo pasaba, Eugenia se las arreglaba como podía. Se había reencontrado con la orfandad, la pobreza y el abandono, agravados por el rechazo que sufría casi a diario por parte de los encumbrados amigos y parientes de su amante Juan Manuel de Rosas. Eran sus ojos negros traidores y lastimaban como un puñal. El trabajo es más extenso, le tratamos de dar forma radiofónica. Cuentan las cartas que remitió permanentemente ella desde nuestro país, que pocas veces eran contestadas por Rosas, que estaba en el exilio. En esas cartas narran los trabajos humildes, la pobreza, las enfermedades y pérdidas dolorosas que esta mujer sufrió, recordando que Hermilio, uno de sus hijos, que era uno de los preferidos de Rosas, había muerto en la guerra del Paraguay. Eugenia se había dedicado a cuidar enfermos en casa de los amigos de la familia Rosas. Las hijas, también hijas del restaurador, eran lavanderas, los varones trabajaban en el campo. Al principio vivían en el barrio de la Concepción, luego se mudaron a pueblos suburbanos. En las cartas de la madre y de sus hijas hay un motivo. Siempre le piden a Rosas un retrato para tenerlo cerca, porque no lo recuerdan. Asimismo, se enviaban cada tanto unos regalitos como pruebas de memoria y de afecto. Rosas les envió unos pañuelos. Eugenia encargó una pequeña imagen de la Virgen de las Mercedes para que su padre y señor, como ella llamaba a Rosas, la pusiera en la cabecera de su cama allá en la lejana Europa. Por eso, dice la autora, puede decirse que las cartas citadas, pese a que guardan la distancia debida entre el patrón y su fiel servidora, al mismo tiempo inducían un alto grado de intimidad y revelan los verdaderos lazos entre ambos. Cuando Eugenia muere, en 1876, Rosas escribe una larga carta de pésame a El Soldadito, a uno de sus hijos no reconocidos. El ex dictador murió un año después, en 1877, y en su testamento, redactado tiempo antes, había diversas referencias a Eugenia, entre otras a la imagen de la Virgen de las Mercedes, que le entregaba a Manuelita, y a un dinero que recibiría la Castro en caso de que le devolvieran los bienes confiscados.
Sin embargo, en su última voluntad, Rosas negaba de plano haber tenido hijos fuera de los legítimos y de este modo impedía a los vástagos de sus amores con Eugenia acceder a una parte de su herencia. De los sargentos, así volvía a suspirar por tus amores. Eugenia Castro, la compañera secreta de Juan Manuel de Rosas. Extracto de la publicación de la escritora y licenciada en Historia María Sáenz Quesada. Y fue un sargento loco de celos que hirió una tarde. Historias para compartir.